mañana ya en la escuela dominical. Hoy día vamos a ver otro tema importante. Tengo que ser sincero, hermanos, que yo sé que estos estudios con respecto a doctrina y sobre todo sobre la palabra y todo lo que hemos estado viendo, a veces es un poquito como difícil de digerir, ¿no? Porque son conceptos que uno tiene que ir asimilando, no está constantemente, siendo que sería responsabilidad nuestra como hijo de Dios de poder investigar estos temas que son importantes. Son importantes porque son aquellos temas que generalmente producen divisiones en las iglesias, pues producen divisiones entre los hermanos. Y cuando uno tiene claro lo que es la sana doctrina, doctrina cuando habla sobre la enseñanza de la Escritura, eh, nos ayuda también a poder saber dónde estamos, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, por dónde conducirnos. Así que es importante porque yo pienso y siento y estoy convencido de que uno de los lazos de Satanás hoy en día es tergiversar la palabra de Dios, sobre todo las doctrinas fundamentales que el apóstol Pablo, ¿cierto? A través de sus cartas, en las epístolas pastorales, las epístolas de la prisión, perdón, él estuvo animando, ¿cierto? Para que las personas que estaban a cargo de llevar adelante el ministerio estuviesen preparados para poder enseñar la palabra a personas idóneas, para saber cómo debían conducirse la palabra de Dios. También poder identificar a aquellos falsos maestros que estaban introducidos en las congregaciones. Entonces no es menor, ¿cierto?, este tipo de estudios que estamos viendo. Por eso yo les animo para que juntos podamos escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy día, cada semana, las semanas que vienen también, pero también que nosotros tengamos una actitud de poder investigar, de poder complementar, ¿cierto?, esa enseñanza que vamos escuchando, porque por ahí puede que queden dudas. Yo sé que la oración directa a nuestro Padre va a ser tan efectiva cuando nosotros tenemos un corazón deseoso de aprender de Él. Y sin duda, Él nos va a guiar a toda verdad, como hemos visto, cómo en su providencia, en su cuidado, Él, ¿cierto?, nos dejó este libro, que ha sido tan vapuleado, tan tergiversado por diferentes y por intereses de personas que quieren lograr sus propios beneficios, ¿no? Así que quiero invitarles para que juntos podamos seguir en esta mañana estudiando la palabra de Dios con respecto a la inspiración. El hermano César estuvo hablando sobre la preparación de la inspiración y también la inspiración verbal y plenaria la semana pasada. Y ahora me tocó a mí poder avanzar un poquito más con respecto a la preparación para la inspiración. Nosotros estamos estudiando un libro de doctrina de John MacArthur y no me acuerdo el otro nombre. Son dos que... ¿Cuál es el otro nombre, pastor? No sé si... Sí, pero el que estábamos viendo, bueno, uno es John MacArthur y aparece otro hermano también, de los cuales estamos siguiendo los estudios. Y tal como ellos, hay muchos más también. Yo traje acá dos libros, en los cuales hace un complemento también que habla sobre los fundamentos también de la teología bíblica. Uno de ellos es Emery Bancroft, que voy a leer una porción también, y también Charles Riley. Grandes teólogos también que han estudiado la palabra de Dios, y Dios también ha guiado sus vidas para poder, y sus ministerios para poder escribir, ¿cierto? Y dejarnos libros para poder tener más herramientas, ¿no? Para poder ir a la palabra y poder entender muchísimas cosas. Así que vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, muchas gracias le damos en primer lugar por ser sus hijos, tener la oportunidad de estar acá en su casa de oración para poder aprender más de usted. Y en esta ocasión, Señor, queremos pedir que usted hable a nuestra vida, sigamos aprendiendo más sobre tu palabra, sobre la importancia, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros para poder tener la claridad y poder saber defenderla. Ayúdenos, Señora, como iglesia a crecer en conocimiento, en santidad y también, Padre amado, en número expresado, Señor, a través de la predicación del Evangelio, y que muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad y también involucrarse
en lo que es tu obra a través del ministerio en la iglesia. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, y pedimos, Señor, que nos guíe en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, tal como les mencioné, ahí voy a tratar de... Yo no soy muy amigo de esto, porque es como cuando uno está... Cuando uno no está acostumbrado a usar esto, es como que no sabe si va acorde a eso, pero tengo una ayuda aquí, así que voy a ir avanzando y voy a pasar allá también para que ustedes vean, ¿ya? Así que vamos a ir tremendamente coordinados. Bien, la palabra de Dios menciona allí, hay que hacerlo varias veces. Bueno, yo sé que está como bastante pequeño ahí, ojalá puedan ver, aquí se ve más grande. Dice preparación para la inspiración. Hermanos, voy a leer bastante porque es un material que no lo hice yo, no se me ocurrió a mí tampoco, pero el estudiar, el hecho a eso que me ha dado la oportunidad de poder preparar esta presentación, y voy a ir leyendo bastante y vamos a ir tratar de juntos tener un entendimiento de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Preparación para la inspiración. Dice, tras la redacción de los 66 libros de la Biblia. Es importante saber esto, hermanos, y quiero mencionarlo así a modo de que puedan recordarlo. La Biblia tiene 66 libros, ¿cierto? ¿Cuántos libros están divididos en dos grandes bloques? Que es, uno se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? 39. Exacto. Y los restantes 27 corresponden al Nuevo Testamento. Estos conforman el canon bíblico, ¿cierto? Autenticado, que son 66 libros. Y con respecto a esto, hasta esta redacción de los 66 libros de la Biblia, dice, estaba la supervisión de Dios. O sea, en la conformación del canon bíblico, estos 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento, estaba la providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia? Hace referencia al cuidado que Dios tuvo desde los mínimos detalles y también la dirección que Dios quería dar, ¿cierto?, a ese fin de poder conformar estos libros. Entonces, estaba la mano de Dios desde el principio, desde el primer libro, que es Génesis, hasta el último, se ve la mano de Dios, su providencia, cuidando cada uno de los detalles, ¿cierto?, para poder estar llegando a la conclusión de la Biblia. Dice Dios que en su providencia, dice, organizó cada aspecto de su creación, una organización que lo abarca todo, desde la ocasión del escrito a la singular constitución y experiencias personales de los escritores. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios, en cierta manera, planificó en su sabiduría, en su plan perfecto, poder determinar, ¿cierto?, y concluir el canon bíblico a través de ciertas situaciones que vamos a ver ahora, que son dos, ¿ya?, y donde él las estaba utilizando de una manera ordenada. Fue la forma en que Dios quiso, ¿cierto?, constituir la palabra suya. Una organización que lo abarca todo, desde la ocasión del escrito a la singular constitución de experiencias personales de los escritores. A medida que vayamos considerando estos factores, iremos comprendiendo y apreciando la magnitud del poder y la sabiduría divino desplegado en las Escrituras. Dice preparación de los escritos. La preparación para la autoría de cada libro de la Biblia incluye evidentemente el contexto histórico en el que fue escrito. O sea, una de las cosas que el Señor consideró
Dios consideró al momento de poder formar, ¿cierto?, lo que es el canon bíblico, la escritura, tuvo en consideración, ¿cierto?, el hecho de el contexto, el tiempo en el cual se iban a empezar a redactar la escritura. Las historias que nosotros conocemos en la Biblia tienen un contexto y Dios quiso tomarlo en cuenta para poder, ¿cierto?, cada uno de nosotros tener estos escritos. Dice, muchos de estos contextos son fácilmente identificables. Y vamos a ver algunos, hermanos. Esto es el primer paso con respecto a la preparación para la inspiración. O sea, Dios en su providencia, que significa el cuidado que Él tuvo para poder guiar cada uno de los detalles, consideró para poder tener, ¿cierto?, cada libro, el contexto actual que se estaba viviendo, la situación, las personas que estaban enfrentando también y participando directamente en la escritura de la palabra de Dios, también consideró eso, no lo dejó fuera. Siempre estuvo en la mente de Dios esa consideración. En el Pentateuco, por ejemplo, que fue escrito por Moisés en el ambiente del Éxodo y el principio de la conquista de la tierra prometida. Sabemos que el Pentateuco está compuesto por los 5 primeros libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Vamos a ver allí que el escritor fue Moisés, el propio Moisés. Por ejemplo, ahí en Éxodo, capítulo 1, versículo 1, déjame leer, y todos los comienzos de los libros dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Hace referencia no a eso, pero perdón, en el libro siguiente, que está Éxodo, Levíticos, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Entonces, el escritor del libro de Pentateuco hace referencia a la misma escritura que es Moisés. Y estos escritos fueron escritos bajo un contexto, ¿ya? Una situación especial que se estaba viviendo, el pueblo en esclavitud en Egipto, cómo Dios levanta a Moisés. Vamos a ver un poquito un ejemplo de él con respecto a cómo Dios cuida también a las personas que fueron involucradas en la participación de la constitución de la Biblia. Dice, bueno, ya queda claro de que el Pentateuco lo escribió Moisés, y en ese ambiente del Éxodo y el principio de la conquista de la tierra prometida. Todo eso fue involucrado, ¿cierto? Haciendo referencia, ¿no?, de que Dios consideró el contexto de cada uno de los libros que se escribieron también y las personas que participaron. Los salmos también podemos ver que se escribieron desde contextos inmediatos de los autores humanos y como una expresión de adoración derivada de un determinado acto o actos que Dios llevó a cabo a favor de su pueblo. Vemos que el libro de Salmos contiene muchos relatos, ¿cierto?, y experiencias de personas que vivieron situaciones especiales. El mismo David también hace referencia a muchos pasajes allí en la Escritura y capítulos también de su experiencia personal, que Dios utilizó también para poder enseñar de su amor, de su bondad y cómo Él obra en misericordia, aun cuando caemos en pecado. Vemos allí también que el libro de Eclesiastés ofrece otro ejemplo de un contexto de Salomón, que él relata, ¿cierto?, todo lo que aprendió en su vida. Una de las cosas que me llama la atención a mí de Salomón es que ahí en el libro de Reyes menciona de que él oró a Dios, pero no para que Dios le diese riqueza ni nada, sino que para que le diese sabiduría. Y dentro de esa petición que Salomón le hizo a Dios le agradó y le concedió y fue el hombre más sabio. El hombre más sabio, no ha existido nadie más en la tierra más sabio que Salomón. Pero aún así, él se equivocó. Y el libro de Eclesiastés está lleno de palabras, de experiencias que él tuvo en su vida y consejos también que nos deja a cada uno de nosotros.
Fíjate, por ejemplo, y me voy a atrever a mencionar un pasaje que me gusta mucho ahí en el libro de Eclesiastés, donde hace mención a los jóvenes, por ejemplo, donde dice allí, versículo 9 del capítulo 11, esta experiencia que él compartió, porque él la vivió y quiso, ¿cierto?, dejarla acá escrita siguiendo, ¿cierto?, el concepto de que Dios quería que estuviese esto escrito para nosotros. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Qué lindo consejo, ¿no?, que le dio Salomón y que dejó escrito acá en el libro de Eclesiastés. Una experiencia, ¿cierto? Y un sabio consejo, diciéndole, alégrate, joven, en tu juventud, tome placer, ¿cierto?, tu corazón. Pero ¿sabes qué? Un día Dios te va a juzgar. El capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, hermanos, la misma Escritura va haciendo referencia, ¿no?, de que Dios, en la preparación para la inspiración, consideró todos estos detalles, ¿ya?, de cada libro. Respetó el contexto y las personas y sus experiencias para poder estar escribiendo. Avanzamos hacia los libros proféticos. No fui avanzando, vamos ahí. Estamos ahí, ¿no? Ahí está. Les dije que igual me iba a quedar atrás. Los libros proféticos dicen que ellos consignan alusiones históricas. Bueno, sabemos que los profetas fueron personas que Dios, ¿cierto?, levantó para poder comunicar verdades al pueblo. Y ellos estaban también en los tiempos que estaban viviendo, en el contexto que ellos estaban viviendo, Dios estaba entregando, ¿cierto?, enseñanzas también. Consignan alusiones históricas que identifican los contextos en que se escribieron y los específicos asuntos inmediatos y futuros que trataban. Ahora pasamos a lo que son los libros neotestamentarios, que revelan lo mismo. Van revelando diferentes verdades. Fíjate que entre el tiempo en que se terminó el Antiguo Testamento y se comenzara el Nuevo Testamento, ¿cuántos años hubo de silencio que se le llama? 400 años, ¿ya? Entonces, aquí nosotros también podemos ver de que ni siquiera podemos ver que o pensar de que hubo quizás confabulación entre las personas que estaban escribiendo, estaban participando para poder lograr algo, porque eran tiempos distintos, contextos distintos, sociales, reyes distintos, pasaron muchísimo tiempo y Dios siguió obrando y siguió utilizando a personas, y de tal manera que también en los tiempos que les tocaba vivir ellos iban, ¿cierto?, compartiendo. Dice, los libros neotestamentarios revelan lo mismo. Dice, el de Lucas es el único de los 4 evangelios que identifica específicamente a su autor. Sin embargo, los 4 presentan claramente a la persona, la obra de Jesús, como una demostración de que Él es el Cristo. Es importante saber de que los 4 evangelios hacen referencia hablando a Cristo, ¿no? Cada uno lo presenta a Mateo como el Rey, y así cada uno va mencionando algo importante, pero hacen referencia clara a la persona y obra, ¿cierto?, de Cristo. Ahora, avanzamos. Todas las epístolas también neotestamentarias proceden de un texto histórico específico que motivó al autor humano en su redacción. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Ahí puse allí el libro de Romanos, que dice, Pablo escribió Romanos para presentarse a los creyentes de Roma y darles a conocer el ministerio del Evangelio. En parte porque deseaba contar con su ayuda cuando viajara a España. Vamos a leer algunos versículos que están allí en la palabra y reafirman también esta verdad. Que fíjate cómo Dios guió también esta situación. Y nos deja bien en claro en el libro de Romanos de que Pablo escribió este libro y les dice allí en el versículo 11 y al 13 del capítulo 1, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual,
a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y es importante también lo que menciona ahí en el mismo libro, el capítulo 15, verso 22, complementando lo que estoy mencionando, dice allí el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando de hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El apóstol Pablo, en la misión que Dios le dio de poder compartir el Evangelio, él escribió cartas. Y esas cartas tenían un propósito definido que estaba mencionado acá, que él quería tener también allá un fruto, quería compartir el Evangelio en ese lugar y estaba pidiendo también, de cierta manera, la ayuda para poder llegar allá. Cuando yo vaya a España pasaré y voy a estar con ustedes. He deseado hace mucho tiempo estar con ustedes para poder compartir y tener algún fruto. Algo importante también mencionar con respecto a lo que son los sectores de los libros del Nuevo Testamento es en cuanto a la redacción de las 12 epístolas corintias, de los libros del sector de allí de Corinto, que fue motivada por numerosas cuestiones que surgieron en el seno de la iglesia. El apóstol Pablo también escribiendo allí en ese libro, por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 3, menciona uno de los motivos por el cual el apóstol Pablo se anima y escribe también. Capítulo 1:1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Y ahí menciona en el capítulo 3 una situación que le motivó también a él escribir esta carta. Vamos siguiendo la idea, hermanos, que en la preparación para la inspiración Dios consideró el contexto, no lo dejó fuera. Él respetó la situación, los tiempos, las cosas que estaban sucediendo para poder, ¿cierto?, llevar a cabo la escritura de su palabra. Y que iba a ser de tal bendición, no solamente para ellos ahí, sino que también ahora en el posterior tiempo a nosotros. Ahí en el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de Apolos, no sois carnales. Había una situación que tratar y el apóstol Pablo escribió esa carta para poder tratar esta situación que estaba sucediendo allí en la iglesia. Y algo más para poder ya avanzar. En el capítulo 6, versículos 1 al 5, también habían otro tipo de problemas, había muchas dificultades en esa congregación, todas derivadas de la condición espiritual que ellos estaban teniendo en aquel tiempo. Y dice allí, preguntando, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia para avergonzaros?
lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, situaciones que estaban sucediendo, que Dios consideró, respetó, para poder, ¿cierto?, llegar al completar el canon bíblico, y que fueron considerados, ¿cierto?, con respecto a avanzar con respecto al tema de la inspiración de su palabra. Pablo también dice, dirigió las epístolas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito, a algunos compañeros de ministerio. Recuerden que hemos estado estudiando hace meses atrás estas cartas, donde el apóstol Pablo se comunica con Timoteo, ¿cierto?, su discípulo amado, para que él pudiese estar colocando el orden necesario ahí en la iglesia. Tal como lo dice ahí en 1 Timoteo 3, 14 y 15, solamente referencia de eso, 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Claras instrucciones para su discípulo amado, que era Timoteo. Fue el propósito de escribir estas cartas, que son las epístolas pastorales, y también, ¿cierto?, allí a Tito. Y ya terminando este casi primer punto, dice, incluso el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Por Juan. En el contexto de su exilio, él estaba allí en la isla de Patmos. Y habla y hace referencia, ¿cierto?, allí en el capítulo 1 de Juan, perdón, de Apocalipsis. Dice allí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahí en el versículo 4 claramente dice, Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Entonces hay un claro mensaje, ¿cierto?, que Dios quiere dejar a través de la vida de Juan, en ese contexto de exilio en la isla de Patmos, y da hablando sobre las cosas que van a venir, y unos mensajes especiales a las 7 iglesias del Asia Menor, ¿cierto?, que son los mensajes que son de tanta bendición y ayuda para la iglesia hoy en día. Entonces, como conclusión de este primer punto, vemos que Dios se sirvió de todos estos escenarios históricos, hermanos, todos estos escenarios históricos, reyes, situaciones especiales que estaba viviendo la persona, que como Moisés, que utilizó Dios para escribir también gran parte de los libros de la Biblia. Todos estos escenarios históricos a fin de establecer el contexto para la redacción de su palabra divinamente inspirada. La providencial disposición de todas las personas, problemas, alabanzas, personalidades, culturas, gobiernos, desafíos sociales y seculares y todo lo demás, interactuando entre sí, establece el contexto deseado por Dios para la redacción de cada libro de la Biblia. Es algo que me llama mucho la atención con respecto a esto, de cómo Dios, cierto, repito, consideró para la inspiración de su palabra todos estos elementos. Y nosotros no podemos decir que no es así, porque podemos, a medida que vamos leyendo, claro, uno va entendiendo que estaba tal rey, que el pueblo de Israel estaba en tal situación de cadencia espiritual, que Dios levantó a tal persona. Utilizó a Moisés, utilizó, cierto, a Josué para poder seguir avanzando. David lo levantó como pastor, como rey de Israel. No hubo nadie conforme al corazón de David, a Salomón. Y bueno, cada uno con su contexto, con su situación de vida, Dios consideró eso.
Y Dios en su providencia, que significa el cuidado, guió como Él quiso. No fue al azar, fue todo preparado de una manera especial para la reacción de cada libro de la Biblia. Vamos a ver ahora con respecto a la preparación de los escritores. Acabamos de terminar ¿cierto?, la preparación de los escritos, las consideraciones, pero ahora vamos a ver la preparación de los escritores. Aparte de orquestar los acontecimientos de la historia que establecen el contexto para la reacción de los libros bíblicos, Dios preparó también a los propios escritores. No solamente consideró lo que ya hemos hablado, situaciones, lugares, contexto, sino que ahora también Él preparó a personas. Y vemos cómo vamos a ir descubriendo, ¿cierto?, esto que es importante. Déjame leer un poquito, que la tenía acá a mano y se me pasó, que en Fundamento de Teología Bíblica de Bancroft hace una definición de inspiración que dice así textual, dice: por inspiración de las Escrituras se quiere decir que los escritores fueron investidos de poder y controlados de una manera tal por el Espíritu Santo en la producción de estas que les dieron autoridad divina e infalible. Y en este otro libro, la definición que daban sobre inspiración, y es algo que también nos introduce a lo que vamos a desarrollar en estos minutos que van quedando, Charles Wright hace una clara definición, dice: la revelación, bueno, en tanto dice, la inspiración se refiere al relato de dicho contenido, o sea, la Biblia. Y mi propia definición dice así: de la inspiración de la Biblia es que representa la superdirección de Dios en los autores humanos de tal forma que, utilizando sus personalidades individuales, compusieron y relataron sin error la revelación divina para el hombre con las palabras de los autógrafos originales. Es importante esto, dice que Dios, ¿cierto?, guió de una manera muy correcta, dice, en los autores humanos, utilizando sus propias personalidades individuales. Avanzamos y dice allí con respecto a los salmos. Fíjate, hermano, que los salmos describen, muchos salmos fueron escritos por David. Y estos salmos describen toda clase de experiencias, exclamaciones de alabanza, hasta desesperadas súplicas de liberación. Hermanos, hay un salmo que es un salmo que se le llama el salmo mesiánico, donde hace referencia también a esto, ¿no?, de que Dios fue utilizando, ¿cierto?, a estos escritores, que a través de sus propias experiencias Dios estaba hablándoles a ellos y ellos estaban, ¿cierto?, reflejando, ¿cierto?, la voluntad de Dios, manifestando la voluntad de Dios. En el capítulo 22, por ejemplo, hace referencia a este salmo que describe estas experiencias y exclamaciones de alabanza y también desesperaciones, súplicas por liberación, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. David escribiendo, ¿cierto?, este tipo de salmos que habla de las experiencias a veces muy extremas, viviendo situaciones muy, muy especiales, pero donde Dios se manifiesta con su amor, con su cuidado, con su provisión, ¿cierto?, en el sentido también de nosotros estar dependiendo de Él. También se menciona a través de manera explícita
e implícita están escritos desde muchos y diversos contextos históricos. Busqué un salmo allí, el Salmo 44, que hace una mención a esto, ¿no? Que los salmos y las personas que lo escribieron hacen referencia también a esto, ¿no? A cosas que han pasado, que han sucedido y que se traen al presente para poder enseñar algo. Capítulo 44 dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Experiencias, ¿cierto?, compartidas en el presente de cosas que sucedieron en el pasado. También algunos de ellos se redactaron de circunstancias trágicas o de peligro mortal. O sea, personas que Dios fue cuidando, pero que vivieron situaciones extremas, y Dios, ¿cierto?, utilizándoles para poder escribir su palabra. En el capítulo 59 del mismo Salmo, vamos a ver, ¿cierto?, algo que estaba allí David escribiendo cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Dice: libra de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo, de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tenga misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Dios obrando de una manera especial en los escritores, utilizando sus experiencias de vida para poder escribir sus propias experiencias y ver cómo Dios fue obrando. Otros también escribieron específicamente para preparar, vamos a avanzar ahí, me pasé, ahí. Otros se escribieron también específicamente para preparar la actitud del pueblo cuando se dirigían a Jerusalén para participar en la oración. Y bueno, un gran número de salmos fueron escritos por David, ya hemos visto algunos, el que se le llama el cantor de Israel. Por ello, cuando se dice que el Espíritu del Señor habló por medio de él, y fíjate qué importante esto, hermano, dice, por ello, cuando dice que el Espíritu del Señor habló por medio de él y que la palabra de Dios estaba en su lengua cuando redactaba sus salmos, pone de relieve que el proceso de inspiración había más que la mera comunicación de sus palabras que debía escribir. Vamos allá a 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. Lo leo y dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Él, cierto, con sus propias palabras, mencionando que él no estaba escribiendo por sí mismo, sino que era el Espíritu de Dios que le estaba guiando, cierto, para escribir. Pero no obstante, eso no quiere decir que él no podía compartir sus experiencias, porque dentro del plan soberano de Dios, de su providencia, él estaba utilizando las experiencias de vida y también, cierto, él compartía palabras que salían directamente y Dios le iba guiando. Entonces había un complemento. No es que era más importante David, sino que Dios consideró un todo y guiado sin error por él mismo. Dios utilizó aquel instrumento con todos los elementos de su personalidad, de su lenguaje, de sus experiencias, sentimientos, emociones y estilos. Vamos a ver, hermanos, cómo descubrimos un poquito aquí en el Salmo 23, que es muy conocido de todos nosotros, ¿cierto? Cómo podemos ver la relación que tenía, cierto, David. Y dice que en los primeros versículos él describe, cierto, al Señor de una manera
muy especial, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces vemos el tierno cuidado que Dios tenía sobre David. Y él comparte esa linda experiencia. Comparte cómo Dios obraba en su vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero fíjate ahí en el versículo 4, él hace como un cambio, una dirección a segunda persona, como dice ahí el apunte. Y dice, y se dirige a Dios diciendo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El cuidado que Dios tenía sobre David, cómo él lo expresaba en primera persona, porque Jehová decía, es mi pastor. Pero él también hace una referencia clara después a él, teniéndolo a él como, ¿cierto?, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vemos, hermanos, cómo se va, o nos va dando luz, ¿cierto?, este estudio con respecto a cómo Dios no solamente utilizó los contextos de los tiempos, sino que cómo fue utilizando la vida de las personas y las experiencias que ellos iban teniendo para poder escribir su palabra. Es algo hermoso porque nos deja, ¿cierto?, una gran enseñanza de cosas reales y donde vemos claramente a Dios obrando. Se concluye. El proceso de inspiración no viola en ningún momento la personalidad, el lenguaje o el estilo del autor humano. Ciertamente incluye, me olvidé de cambiar esto, incluye todos estos elementos, dice, así como el inmediato contexto histórico en que se redactó el contexto. Dios preparó a los autores humanos como instrumentos suyos para redacción de su palabra. Entonces, la providencia de Dios abarca los remotos antepasados de los autores. El legado personal de muchos de los autores bíblicos hace frecuentemente evidente en los textos de la Escritura. Y es probable que todos los autores bíblicos, a excepción de Lucas, fueran judíos. Hace esta referencia a Lucas. Fíjate que la mayoría se dice que son aproximadamente 40 escritores que participaron, ¿cierto?, en la redacción de la Sagrada Escritura. Y del único que hace referencia que no era judío era Lucas. Lucas es un gentil que nació en Antioquía de Siria y él, fíjate que al no estar ciertamente participando, pero la acción de él fue de tal importancia también porque él averiguó de fuentes muy fidedignas para poder compartir. Él escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos y se lo escribe, ¿cierto?, a excelentísimo Teófilo. En mi primer tratado, dice, comienza ahí el libro de Hechos, hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer, ¿cierto?, a decir y a hacer. Y después en el segundo tratado, que fue el libro de Hechos, cuando el Señor ya ascendió al cielo. Entonces, vemos cómo Dios eligió a las personas de una manera especial y los utilizó de una manera que ni ellos quizás podían imaginarse. Hay unos versículos bíblicos que es Jeremías, capítulo 1, verso 5. Antes de eso dice, otros procedían de la realeza, todos fueron escogidos para sus ministerios divinamente ordenados mucho antes de venir a este mundo. Jeremías capítulo 1, verso 5, relata allí también y dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí, ¿cierto?, mencionando sobre Jeremías,
que antes que naciese ya lo escogió para esa labor. Entonces vemos el cuidado, ¿cierto? La preservación también de Dios sobre aquellos que eligió para poder, ¿cierto?, entregar la palabra. En Gálatas capítulo 1, verso 15, hace también mención a esto. Gálatas 1:15 dice, pero cuanto agradó a Dios que me apartó, fíjese, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí el apóstol Pablo, reconociendo que todo lo que él vivió, y llegó una instancia en que él tuvo un encuentro personal con él dice que Dios, ¿cierto?, le apartó desde el vientre de su madre para llevar a cabo, ¿cierto?, ese ministerio que él estaba realizando. Esto muestra que la selección de los autores humanos no fue una decisión de último momento. Dios dirigió incluso a todos los antepasados de los profetas para que fueran exactamente quienes querían que fueran. Lo hizo para poder transmitirles su palabra inspirada por medio de sus herencias únicas. Y ya, bueno, con esto ya terminando, 5 minutos más. Hay otro escritor que es Warfield, dice que expresó con precisión, explicando que la preparación de los autores, no está escribiendo, ahí si lo puede manejar usted ahí atrás. Ahí. Dice que Warfield expresó con precisión explicando que la preparación de los autores humanos por parte de Dios fue en 3 áreas o en 3 aspectos. Uno fue física, intelectual y espiritual. Física, intelectual y espiritual. Una preparación que debía haberlos acompañado a lo largo de toda su vida y que ciertamente debió comenzar con sus antepasados y cuyo efecto fue llevar a los hombres adecuados, a los lugares adecuados, en el momento adecuado, con las capacidades, impulsos y logros adecuados para que escribieran precisamente los libros que había preparado para ellos. Y terminamos con esto hablando sobre Moisés. ¿Cómo vemos estas 3 cosas, cierto, en su vida con respecto al cuidado? Recuerden que su madre se vio forzada a ponerlo, cierto, en una canasta, cierto, y llegó a manos de la hija de Faraón para que ésta lo criara como hijo suyo. Todo esto relato está en el libro de Hechos, lo voy a leer para mencionarlo y ya vamos a terminar. El cuidado de Dios de una manera física, intelectual y espiritual. En el 7, capítulo, verso 21, hace referencia a que Dios tuvo cuidado, dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Dios estaba ahí atrás, Dios cuidándole, Dios, cierto, protegiéndole. También con respecto al tema de la parte intelectual en cuanto a la educación, Dios estuvo allí también preparándole. Verso 22, el mismo capítulo 7 de Hechos, verso 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿cierto?, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, vemos que Dios le cuidó, ¿cierto?, de una manera muy especial. Él fue educado, preparado, ¿cierto?, de una manera intelectual, preparado para lo que Dios también tenía, ¿cierto?, en los mejores, ¿cierto?, por así decirlo, colegios, llevándolo al tiempo actual, ¿no?, recibiendo la mejor enseñanza. Y también, ¿cierto?, vemos cómo Dios fue colocando un peso en su corazón porque Él vio cómo el pueblo de Dios estaba sufriendo. O sea, Él estaba viviendo una situación especial de cuidado, de protección, de mejor estatus, ¿cierto? Pero Él no se olvidaba que era israelita. Y vio que el pueblo de Egipto estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y vemos allí en el capítulo 24, verso 24-25, donde dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y lo último, dice, en la parte...
la parte espiritual, que Dios también fue preparándole. Vemos que él tuvo un tiempo muy especial con el Señor, porque dice que tuvo una recurrente experiencia de acceso directo a Dios. No vamos a leer el versículo, pero ahí está la cita de Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 3, donde Dios llama, ¿cierto?, a Moisés al monte, ahí Sinaí, para poder entregarle, ¿cierto?, instrucciones, las tablas de la ley. Y vemos que tenía un privilegio especial de poder tener esa cercanía con Dios. Y esa mente obviamente le iba impactando a él y en su relación con Dios. Entonces vemos ese cuidado, ¿no?, que menciona Whitefield, que es sobre la parte física, intelectual y también la parte espiritual. Hermanos, hay muchas cosas, hay mucha información con respecto a este tema de la inspiración, la preparación de la inspiración. Pero ya resumiendo, Dios cuidó, ¿cierto?, y preparó a través de los contextos de cada persona, en los tiempos, situaciones especiales que estaban viviendo. Eso utilizó eso. Pero también Dios escogió a personas y los fue cuidando, guiando, preparando para poder a través de sus propias experiencias dejarlas estampadas, ¿cierto?, en este libro que hoy tenemos. Conclusión final, dice: todos estos rasgos sociales, culturales, históricos, emocionales, experimentales, educativos y prácticos se reflejan en el lenguaje y estilo del trabajo de cada autor humano. Y al mismo tiempo una consistente influencia divina cubre los libros de las Escrituras, indicando que en la redacción de estos 66 libros Dios se sirvió de profetas humanos para redactar sus escritos divinamente autoritativos. Estos elementos preparatorios para la inspiración afirman necesariamente que las Escrituras conforman una obra totalmente providencial y una obra milagrosa, una inerrante revelación escrita, llevada a cabo por Dios. Es una bendición, hermanos, que podamos tener este libro. Y cómo, ¿cierto?, vamos aprendiendo a través de estos estudios cómo Dios conformó, ¿cierto?, y durante todo este tiempo Él ha cuidado de una manera especial que tengamos acceso a ella para poder conocerle, para poder, ¿cierto?, tener acceso a la verdad y poder compartirla. Así que, hermanos, animados cada uno de nosotros para poder seguir adelante conociendo más al Señor. Y aunque a veces sea un poco difícil asimilar todo lo que vamos aprendiendo con respecto a estos temas tan especiales, bueno, que no nos desanime, sino que nos motive también a poder seguir profundizando en su palabra. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias por este tiempo. Padre, muchas gracias por su amor, por su cuidado, por llevarnos, Señor, día a día a poder seguir caminando a tu lado, poder seguir conociéndote, y ayúdanos, Señor, para que en el transitar de nuestra vida podamos seguir escribiendo la historia, Señor. Quizás no algo de continuación de la Biblia, sino que seguir escribiendo con nuestras propias vidas, Señor, la historia que tú ya escribiste de cada uno de nosotros, donde podamos mostrar, Señor, tu amor, tu bondad, tu fidelidad, y también, Señor, poder estar siendo utilizados para tu gloria. Señor, gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén.